aceptará. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer las cargas de opresión, dejar libres a los oprimidos y que rompáis todo yugo? Y luego sigue diciendo, no es que compartas tu pan con el hambriento y que lleves a casa a los pobres errantes, que cuando viereis al desnudo lo cubras y no te escondas de su misma carne. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud brotará repentinamente e irá tu justicia delante de ti, la gloria del Señor será tu retaguardia. Podemos seguir leyendo el resto del pasaje hasta el 12, ¿no? Pero como sea, vamos a leer hasta ahí, vamos a orar el ayuno que agrada al Señor. Amén. Oremos. Bendito Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor. Siento tu presencia aquí en este lugar, esperando, Señor, con todo deseo que tu Espíritu Santo nos hable, nos muestre y nos dé un entendimiento mayor acerca de aquello que tú quieres y demandas de cada uno de nosotros. Úngenos para oír, Señor, y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Sabemos que el Señor a través del profeta Isaías había dicho muchas cosas al pueblo y de los demás profetas también en relación a la manera en la cual el pueblo abordaba a Dios. Había mucho formalismo, claro que sí, habían muchas ceremonias que tenían que cumplir, muchas demandas que había que observar. La ley de Moisés era extensa, muy extensa, por el motivo que no solamente estaba la ley moral de Dios, o sea, los 10 mandamientos, pero también estaba la ley civil, el trato que ellos tenían que tener con sus conciudadanos, que tenía muchos puntos, muchos decretos, muchos detalles. Y luego estaba la ley sacrificial. Ahí entonces tenía que ver con todo lo que hacían los sacerdotes, los levitas en el templo, llegar con el cordero, llegar con el animal y todas estas actividades que seguían. Era muy minucioso y habían detalles muy específicos. Entonces, el pueblo, vamos a decir que externamente estaba haciendo las obras, pero el Señor por eso le había dicho, profeta, pero su corazón está lejos de mí. Era simplemente cumplir, un mero formalismo. Entonces se habían hecho religiosos. Ellos estaban poniendo su fe, su confianza, su dependencia en el hecho que ellos estaban haciendo las cosas. Y bueno, pero el cordero ya lo llevé, ya fui al templo, ya cumplí con mi actividad religiosa del día o de la semana. Pero ¿qué sucedía? Los corazones de ellos no habían sido transformados, no había un cambio. No había un corazón con amor, con paz, con gozo, estas cosas, sino que seguían oprimiendo al pobre, seguían, ¿verdad?, no teniendo compasión por aquellos, vamos a decir, perdidos. No estaban estas características. Entonces, si no está, hoy, claro, en el Nuevo Testamento Pablo lo menciona como el fruto del Espíritu. Porque el fruto, lo que el Espíritu Santo produce, amén, gloria a Dios, siento la presencia del Señor muy fuerte. Y lo que produce el Espíritu del Señor en nosotros es amor. Primeramente, ¿sí? O sea, por la fe en el Señor y lo que Él hizo en la cruz, entonces produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y siempre repito esta frase en este versículo que dice, contra tales cosas, contra estos frutos, no hay ley. Muy importante eso. ¿Qué significa? No puede haber ley. ¿Por qué? Porque este fruto, que es un fruto, los componentes de este fruto, no pueden ser producidos por leyes, por reglas, por reglamentos, por estatutos, por ordenanzas, no por sacramento, no hay nada de eso.
Esto lo produce el Espíritu Santo de Dios conforme nosotros estamos mirando el sacrificio de Cristo para poder recibir el poder, para poder vivir para el Señor. Amén. Y aún así, hermanos, no hay perfección en nosotros. La perfección está en Cristo. Entonces, aquí cuando en este pasaje el pueblo ayunaba, sí, ayunaba. Ahora, según el Antiguo Testamento, el ayuno, abstenerse de alimentos y bebidas, era requerido una vez al año en el Antiguo Testamento. Una sola vez al año en el gran día de expiación, en el que el gran sumo sacerdote sacrificaba un cordero por toda la nación. Amén. Bueno, entonces en ese día sí era demandado un ayuno, que ni siquiera era todo el día, pero era como, digamos, parte del día, como un medio ayuno. Entonces ese día el pueblo ayunaba, se abstenía de comida, y entonces toda esta ceremonia, toda esta actividad tenía lugar con el gran sumo sacerdote, ¿verdad? Primero él ofrecía un sacrificio por él mismo, porque él era pecador, y entonces después él ofrecía otro cordero por toda la nación, por todo el pueblo. Amén. Todos los pecados cometidos, etc. De todas maneras, esto también debía ser hecho por cada jefe de familia, es decir, cada hombre, digamos, representando, si tenía esposa, representaba a la esposa, y representaba a sus hijas, sus hijos, y entonces llevaba también un cordero, y esto era actividad que era hecha todo el año. Entonces el pueblo no es que no hacía estas cosas, las estaba haciendo, pero las estaba haciendo y ya se había convertido en un ritual más, se había convertido en una actividad nada más, pero en los corazones, es decir, es algo que hay que hacer, simplemente una actividad religiosa, pero no tiene ningún significado, por lo menos ellos que debían entender el significado que tenía. El significado era, todo eso estaba hablando del futuro redentor y lo que el futuro redentor haría para salvar, ¿verdad?, a la humanidad perdida, y principalmente y primeramente el pueblo de Israel, porque el Señor Jesús vino a los suyos. Entonces, nosotros esto hoy en día también lo podemos aplicar perfectamente, en el que ya sea ayuno, ya sea una ceremonia, ya sea una actividad, que nosotros la colocamos en una posición que no le corresponde. Este es un tema, mire, debatidísimo. Este es un tema muy preguntado acerca del ayuno, ¿sí o no? ¿Cuántos se han preguntado ayuno, no ayuno, si ayuno, cuánto, cómo ayuno, qué día? Hay libros, se ha hecho muchísimo dinero sobre el ayuno y la oración. Comúnmente, ¿no? Se ven estas dos actividades, disciplinas cristianas, se ven juntas. Entonces, ¿qué hago? ¿Ayuno o no ayuno? Ay, mi iglesia hace ayuno congregacional. Y entonces aquí en el Centro Cristiano la verdad que no hacemos ayuno congregacional. Ahora, ¿se puede hacer un ayuno congregacional? Bueno, si es algo que el Señor está realmente demandando de nosotros, entonces se podría hacer. Ahora, el punto es este: en la iglesia, las iglesias locales, en la iglesia primitiva, todo lo que tenemos, el registro, las cartas de Pablo, el libro de Hechos, ¿ayunaban? Sí. Se veían en algunos momentos algunos grupos que ayunaban. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 10, si pudiéramos ponerlo, Hechos 10, versículos 2 y 3. Ahí tenemos, por ejemplo, un caso en el cual los creyentes, los discípulos, ellos dicen, vamos a reunirnos y vamos a ayunar, porque necesitamos ayuda para la obra del Señor y necesitamos conocer la mente de Dios acerca de quiénes debemos nosotros enviar para esta obra. Está el versículo, si lo tienen, lo ponen directamente ahí. Y entonces decían, vamos a enviar a Saulo, vamos a enviar a Bernabé para esta obra, para este trabajo que es necesario hacer, fueran enviados ellos, y dice que ayunaron, no está diciendo hicieron un ayuno parcial, un ayuno total, un ayuno así, un ayuno asá, no está diciendo el ayuno de Daniel hicieron, no dice los 40 días, no dice nada de eso. Simplemente dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo, dice, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, ese no es el versículo. Yo quiero leer Hechos 13, Daniel 10 era, pero Hechos 13, 2 y 3, Hechos 13. Pero como sea, es aquel pasaje
en el que Saulo y Bernabé son enviados, porque el Espíritu Santo les indicó a los discípulos que ellos eran los dos que había escogido el Espíritu de Dios para que fueran enviados para esa gran obra, que es predicar el Evangelio. Y entonces los discípulos se habían juntado, pero no habían dicho, bueno, toda la iglesia de Asia y toda la iglesia esta, la iglesia de Jerusalén, vamos a hacer un ayuno congregacional, porque no fue de esa manera, impuesto a todas las iglesias congregacionalmente, ¿verdad? Dice que ministrando estos al Señor, quiere decir adorando al Señor, alabando al Señor, orando al Señor, dice, y ayunando. ¿Por qué ayunando? Bueno, porque mientras tanto que ellos estaban tratando estos asuntos tan importantes acerca de la iglesia del Señor, acerca de qué iban a hacer próximo, no estaban pensando en comer. Entonces, a veces, hermanos, se lo ve como el ayuno, como que, bueno, ahora, ya empiezo, un minuto más y empiezo. Y antes de empezar, se comió todo, para que dure. Entonces, o sea, está bien, dice, bueno, se tragó todo antes del ayuno. Entonces, claro que va a aguantar 10, 12 horas, yo puedo aguantar 2 días, 3 días sin comer, pero primero que se bajó todo. Es verdad que sí. Entonces no es ese el objetivo y el punto, hermano, de ayunar. Es algo que la verdad yo le digo, es algo que viene muy naturalmente. ¿Por qué? Porque tu mente, tu corazón, está enfocado en las cosas del Señor en ese momento y en una necesidad. Vamos a decir, hay una necesidad en este momento de que fueran escogidos personas y tenían que ser las que el Señor quisiera. En el temor del Señor. Se reúnen los creyentes a orar, como se reunían muchas veces, a orar, a adorar, a alabar al Señor, a compartir una escritura. Y en ese momento que ellos estaban juntos, en ese momento no había comida. Estaban ayunando. Pero no que dijeron, vamos ahora, agarrémonos de las manos y vamos a abrir el ayuno. No fue así. No tuvo nada que ver con eso, sino que no estaban comiendo porque estaban concentrados y enfocados en otro asunto muy importante para el bienestar de la iglesia. Ahora, en algún momento ellos fueron y comieron, ¿sí o no? Y no dice tampoco cuánto tiempo, ¿se da cuenta? No dice fueron 3 días, fueron 5, estamos hablando de la iglesia primitiva y de la iglesia en el Nuevo Testamento. No dice durante tantos días estuvieron ayunando, no. Evidentemente eso fue algo que duró posiblemente un día, no lo dice la palabra. Estaban adorando, alabando al Señor y entonces dice, bueno, y ayunando. Claro, ayunando. Usted está aquí ahora y usted está ayunando, porque estamos para otra cosa ahora acá, ¿sí o no? Muchas veces usted se levanta a la mañana un domingo y por ahí toma un café, un jugo, un agua y vino a la iglesia, ¿verdad? Porque bueno, en el momento usted tiene ese enfoque, en ese momento una prioridad. Voy a la casa del Señor y bueno, no está tan preocupado a veces o no hay tiempo, y entonces usted pasa aquí en la iglesia 2, 3 horas a veces, algunos que ensayan pasan 3, 4 horas, y en ese momento quizás el enfoque de la comida quizás sea secundario, bueno. Para algunos sí, otros no, pero el punto es que es secundario. Entonces usted está para otra cosa en ese momento. Vinimos a ministrar al Señor, vinimos aquí a estar sentados, vinimos aquí a estudiar la palabra y no estamos ahora, sí, pueda tener hambre, si me pongo a pensar y quiero comer algo ahora después del culto, pero como sea estamos enfocados en otra cosa, amén. Amén. Entonces muchas veces la gente entra como en una tensión, hay que ayunar, y ya está pensando que se va a morir de hambre, que se va a morir, que no va a aguantar, que se va a desmayar, que le va a bajar la presión, que el azúcar, que esto, que la entonces no ayune, ¿qué problema hay? No tenga esa tensión en cuanto al ayuno. Ahora, el ayuno es algo, hermano, que usted si lo va a hacer porque el Señor le está indicando a usted, pero esté muy seguro que es el Señor indicándole acerca de hacer un ayuno y el asunto principal es la motivación por la cual usted está ayunando. Aquí entonces dice, ¿acaso es este el ayuno que yo escogí? Dice el Señor, porque ayunaban. Ese día dice, hoy me voy a matar de hambre porque voy al templo, porque voy a hacer la obra, porque voy a hacer aquello. Y el Señor dice, ¿esto es lo que yo demandé de vosotros? ¿Están seguros? ¿Están seguros que este es el ayuno que yo escogí?
piénselo, el abstenerse de comer. ¿Será que el Señor va a decir, ay, no comió? Ay, bueno, ahora le voy a otorgar tal o cual bendición. En algún momento hay que comer otra vez. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual decimos vamos a ayunar? Ay, no, en esta iglesia no hacen ayuno, entonces voy a una que haga ayuno. Ayune usted si quiere ayunar, porque el Señor le está indicando de ayunar, amén. Le está indicando de ayunar. Y si el Señor indicara de ayunar a toda la iglesia, os diría, bueno, hermanos, mire, se va a hacer un ayuno, el que quiere bien, el que lo siente bien, y que no se puede imponer. Es algo muy personal, porque el ayuno no trae la victoria sobre el mundo, porque el mundo ya fue vencido por Jesús. Un ayuno no va a otorgar victoria sobre el pecado, porque el pecado nuestro ya fue clavado en la cruz. Y entonces el ayuno tampoco nos va a dar, ¿verdad?, una victoria, o el enemigo va a ser derrotado, porque Jesús ya derrotó principado, potestad, el enemigo, Satanás, espíritu de demonio, ángeles caídos, con su sacrificio en la cruz, y fueron todos expuestos. Entonces, si ya Jesús hizo esto, todo esto que Él hizo y que Él consiguió y cumplió en la cruz del Calvario, tenemos que entender que el hecho que yo ayune no va a contribuir y a ayudar a completar quizás o mejorar la obra de Cristo en la cruz. No es ese el motivo, entonces. Y ya cuando nosotros podemos ubicarnos en el motivo por el cual uno haría un ayuno, muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, se toma un ayuno porque pensamos que si yo hago un sacrificio, entonces el Señor va a tomar en cuenta ese sacrificio, va a decir, bueno, está realmente haciendo algo sacrificial, y debido a que encima se está matando de hambre, el Señor se va a sentir obligado, de alguna manera, a responder tal o cual petición. De esa manera, más o menos, es que se aborda el ayuno. Si nosotros vamos muy hacia el corazón, por eso aquí dice, para los propios deseos, ¿verdad? Dice acá la palabra, dice que, ¿cuál es el motivo? Y tus propios deseos. El motivo por el cual están ayunando, ¿verdad?, están haciendo estas cosas, están cumpliendo estos requisitos, ¿verdad? Están haciendo estas cosas, pero es para sus propios deleites, para conseguir alguna cosa. Entonces ya, listo, queda invalidado, anulado, no sirve. Al contrario, no solamente no sirve, sino que encima de todo el Señor se ofende. Entonces vea acá lo importante que es la intención del corazón, la motivación del corazón por el cual nosotros hacemos estas cosas. Amén. Ahora, vea usted, por ejemplo, Mateo 6, 17 y 18, por favor, rápido. Pero tú cuando ayunes, dice, unge tu cabeza. ¿Por qué? Deja el versículo ahí, no lo muevas. Porque el Señor estaba comparando a aquellos fariseos, los líderes religiosos de Israel, que ayunaban. Ellos ayunaban, pero cuando ellos ayunaban, dice que se demudaban el rostro, andaban todos ahí, y ellos contrataban muchas veces personas, eran contratadas para que los acompañe, para hacer ver de que estaban ayunando. Y empezaban a hacer unos lamentos y unas cosas ahí, ¿no? Andaban todos con ceniza, todo el mundo se enteraba que estaban ayunando. Ay, ve, sacrificado, ay, qué santulón. Hoy en día, deja el versículo ahí, hoy en día lo ponen en Facebook. Estoy de ayuno. ¿Qué me importa a mí? Estaban en una iglesia, pone ayuno, ¿no? 3 días de ayuno de oración. Toda la gente, todos los hermanos se habían ido a esos 3 días de ayuno y oración a la iglesia. Y habían tirado todas colchonetas en el suelo. Y estaban todos ahí, todos súper espirituales, todos tirados en las colchonetas, hermanos y hermanas todos juntos, con las Biblias ahí. Y estaban todos súper espiritualizados, leyendo, los hermanos y las hermanas junto a las Biblias ahí, y matándose de hambre. Y eso era en todo Facebook. Y no, ese es un ejemplo solo, pero muchos ejemplos similares a estos también.
Estábamos en la semana de los 40 días. Bueno, yo he ido a iglesias donde llegué y estaban de ayuno. Yo justo llego con el ayuno. Ya estaban por el día 40 casi, estaban a lo último. Dicen, le vamos a ganar al Señor. A Moisés, a Josué también. ¿Verdad? Eso trae una gloria, algo muy fuerte al ser humano. Por eso dice, para tus propios deleites, para tus propios deseos, en el caso de los fariseos, para hacerse ver de los hombres. ¿Cierto? Entonces sigue siendo igual. En ese tiempo ellos andaban por las calles, todos demudados de rostro, todo el mundo se enteraba que estaban ayunando. Hoy en día, a través de las redes sociales, se sabe si el hermano está de ayuno. ¿Ok? Bien, y entonces el Señor dice, pero ¿tú quién? Bueno, tú, que eres creyente, dice, cuando ayunes, unge tu cabeza, quiere decir perfúmate, arréglate, y lava tu rostro, gloria a Dios, aleluya, para no mostrar a los hombres que ayunas. Todo lo contrario a lo que se hacía en ese tiempo, se ha hecho siempre y se sigue haciendo hoy. Todo el mundo se entera que se está ayunando. Entonces están haciendo las cosas mal. ¿Por qué no se cumple ese texto? ¿Por qué las iglesias no cumplen ese texto? Sino a tu Padre. O sea, ¿se ayuna para quién? ¿Para los hermanos? ¿O estoy ayunando? ¿Sí o no? Pero en realidad, los ayunos que se hacen para los hermanos. Se hace para el pastor. No dice, sino a tu Padre que está en secreto. Entonces hay algo entre el ayuno y lo secreto que a veces tiene relación, en el sentido cuando uno dice, bueno, voy a ayunar, bueno, y lo pongo en el Facebook, aquí estoy, hermanos de ayuno, el que me quiera acompañar. Nadie te quiere acompañar, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, no dice que ve en las redes, en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cómo te recompensará? En bendición espiritual, comunión con Dios. Entonces uno dice, yo voy a tener un tiempo de oración, pero no esporádicamente. En realidad el tiempo de oración es siempre, pero tener un tiempo de oración en el que vamos también a incluir el ayuno. ¿Por qué? Porque no tengo en mi mente en ese momento comer, sino que quiero estar en la palabra. Me quiero meditar en la palabra del Señor. Quiero buscar el rostro del Señor. Señor, yo necesito una respuesta. Señor, yo necesito acercarme a ti, Señor. Hay alabanza, hay adoración, hay muchas cosas, pero todo tiene que ver para que haya un acercamiento, la comunión con Cristo, ¿verdad? Oír la voz de Dios, que mi voluntad, ¿verdad?, desvanezca y entonces mi voluntad sea tomada, absorbida por la dulce voluntad del Señor. ¿Amén? Oír la voz del Señor. El Señor dice, quiero oír tu voz, la voz tuya, dice en Cantar de los Cantares. Entonces en esos momentos que estamos haciendo esto, que estamos alabando al Señor, que estamos en comunión con el Señor, que estamos orando al Señor, entonces no hay necesidad de estar comiendo. A veces estamos comiendo, a veces estamos inclusive cocinando y comiendo. ¿Podemos estar en comunión con el Señor también? Sí, claro, podemos estar en comunión con el Señor también. Usted puede estar comiendo algo y entonces está ahí, el Espíritu Santo del Señor ya está acá. Entonces, como el Espíritu del Señor ya está ahí, el Espíritu del Señor siempre está instándonos a una comunión, ¿verdad? Y si el Espíritu del Señor a veces nos lleva a abstenernos, a veces no es solamente abstenernos de comida, sino a veces hay que abstenerse de otras cosas que son todavía más importantes que la comida. Por ejemplo, a mí personalmente la comida no es algo que estoy obsesiva, la comida, no tengo esa obsesión. Pero por ahí, para otro, lo de la comida es complicado, ¿verdad? Pero no es para todos. Entonces, hay otras cosas de las cuales también abstenerse. Acá básicamente está diciendo, abstente de hablar mentira. ¿Por qué no haces ese ayuno? Abstenerse de oprimir al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, al hermano, los pastores, a la congregación.
abstenerse. Imagínense, tiene una lista larguísima que podemos nosotros poder hoy mencionando una cosa tras otra de la cual nosotros podemos abstenernos. ¿Sí o no? ¿Ve? Entonces el Señor dice, no, este es el ayuno que yo quiero. Bendito Señor. El dejar de comer un día o dos no va a producir santidad. Pero lamentablemente se le ha puesto, y el enemigo ha sido muy astuto en utilizar una disciplina cristiana y colocarla ahí como la manera para poder resolver todo. Entonces, si nosotros vamos a resolver problemas, situaciones, pecado, opresión demoníaca, tentaciones, mundo, si todos nosotros lo vamos a resolver con el ayuno, entonces la Biblia sería un libro de ayunos y Jesús no tenía necesidad de venir, morir, porque con el ayuno se resolvería. Entonces el Señor dice que ve secreto y recompensará en público. Gloria a Dios. Luego tenemos también otro pasaje en Esdras 8:23. Aquí tenemos, por ejemplo, un ayuno que se pide, estamos hablando del Antiguo Testamento, se pide para recibir la protección del Señor, para solicitar de parte del Señor el camino derecho para nosotros. ¿Ve? Un motivo lindo para que entonces el pueblo del Señor ahí estaba ayunando en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 23, y dice, no, bueno, para esto estamos ayunando, para que el Señor nos sea propicio, para que el Señor nos proteja, que el Señor nos dirija, que le estamos pidiendo a Él sobre estas cosas, amén. Y entonces el Señor contestó esta oración que también vino acompañada por ayuno. Queremos que el camino sea derecho, queremos asegurarnos que estoy tomando la decisión correcta. Quiero asegurarme, Señor, que estoy de verdad oyendo tu voz, que no soy yo, que no son mis intereses, que no es mis deseos propios, que no es mi voluntad propia, Señor. Te pido, Señor, que alinees, Padre mío. En ese momento no estamos comiendo una hamburguesa, porque estamos nosotros pensando en el Señor y en que el Señor nos muestre su voluntad y que enderece nuestro camino. Gloria a Dios. Entonces estamos absteniéndonos de comida. Pero no es que el hecho en sí del no comer es lo que nos está dando la victoria. ¿Entendemos? O sea, el hecho mero de decir no como no es lo que te va a dar la victoria en sí, sino el Señor, ¿verdad? Él es el que te va a dar la victoria y va a ser por la fe. Porque si tú buscas al Señor, le buscas a Él a través de la fe. Zacarías, ese versículo no te lo había dado, pero lo pueden buscar mientras tanto. Zacarías 7, del 1 al 6. Amén. Bueno, entonces, todo esto del ayuno y todas estas situaciones que vemos en muchas de las iglesias, se le conoce como beatería. ¿Conoces esa palabra? Beatería. Beatería significa ser beata. Ay, qué beata, no te hagas la beata. ¿No has conocido esa expresión? Beatería. O sea, hacerse el santulón o el santurrón, también se le dice de esa manera. Es una piedad excesiva, falsa. Y entonces el ayuno ahí entra perfecto para este tipo de actitud. Los fariseos hacían esto continuamente. Ellos se jactaban que ayunaban 2 veces por semana, cuando en realidad, conforme a la ley de Moisés, era requerido una vez al año, estamos hablando del antiguo pacto, una vez al año en el gran día de expiación. Y entonces, ¿por qué para el tiempo del Señor ya eran 2 veces por semana? ¿Dónde decía la Biblia? No dice. No lo dice. Pero ellos crearon esa ley. Inclusive los líderes religiosos de Israel, para el tiempo del Señor Jesús, habían creado ellos mismos más de 600 leyes orales. Imagínense. Entonces era una ley para poder, esta ley la inventaban para poder cumplir esta otra ley y después para poder cumplir esta otra ley, entonces divisaban otras leyes más. Y entonces se habían hecho más de 600 leyes orales. Y una de estas era el ayuno.
Entonces, como ellos ayunaban 2 veces por semana, entonces se sentían en una superioridad con respecto al resto. Y siempre estaban comparándose con el resto. El fariseo, el publicano, recuerdan que van al templo y uno batiéndose el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, un pecador. Y entonces ni siquiera se animaba a entrar y el otro, ay Señor, oraba para sí mismo. Porque estas cosas son hechas para uno mismo. Y el ayuno, en la mayoría de los casos, está siendo hecho para uno mismo. Hay varias cosas que pueden ser hechas para uno mismo según la palabra. Una es la oración. Se puede orar para uno mismo. Imagínense qué tremendo. Oró, pero para uno. Eso como en el caso del el fariseo, ¿verdad? Y el publicano en el pasaje. Él dice y oró para él mismo, dice. O sea que no oró para Dios, a él. Se puede ayunar también para uno mismo. También. La alabanza y la adoración también puede ser dirigida para uno mismo. ¿Ah? Hay muchos cánticos que son más para alabar al hombre que para alabar al Señor. Son más para adorar las obras de los hombres que la obra del Señor. También se puede dirigir la alabanza y la adoración hacia uno mismo. También la palabra menciona predicar para uno mismo. No predicamos para nosotros mismos, dijo Pablo. También la predicación puede estar en torno de uno mismo, ¿verdad? Entonces, vea qué tremendo, hermano, y que hay una línea tal vez que sea muy fina en la que es para nosotros mismos o es para el Señor. Y si es para el Señor, entonces va a ser para que lo vea el Señor. Amén. Bien. Entonces, tenemos Zacarías 7. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías el próximo versículo, porque así no tengo que buscar. Cuando el pueblo ¿están bien ahí en ese versículo? Ornella. Ahí hay algo que está mal. A los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-melech a sus hombres a implorar el favor de Jehová. Muy bien, todo bien hasta ahí. Y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová, de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia, como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, dice el Señor, ¿habéis ayunado para mí? Vamos a dejarlo ahí. Cuando comiste, bebiste, dice, para vosotros mismos. ¿Para quiénes lo habían hecho? Para ellos mismos. Se puede ayunar, se puede orar, se puede adorar, se puede cantar, se puede ir a la iglesia, se puede predicar, todo para uno mismo. Es duro, ¿no, hermano? Ay, siento la presencia de Dios fuerte. Hermanos, estamos oyendo cosas que nunca hemos oído antes, ¿sí o no? Y el Espíritu del Señor está queriendo hablarnos. Me preguntan muchísimo, hermana, el ayuno. Bueno, el ayuno que le agrada al Señor es el que nosotros queremos hacer. Ahora está mal abstenerse de comida y bebida. No, el problema es que se le está otorgando al ayuno una capacidad que no tiene. No tiene capacidad salvífica, no tiene capacidad santificadora el ayuno, la oración, no tiene capacidad, esa capacidad no, tiene otra capacidad, ¿verdad? El Señor te bendice, estás en su presencia, la relación con Cristo, comunión con el Señor, buscar su voluntad, su presencia, su voz, pasar tiempo con el Señor, meditar en su palabra, tiene otro propósito. Pero muchas veces es el mero hecho que yo me abstuve de comer, el Señor está obligado. No podemos torcerle el brazo al Señor.
Y el Señor entonces le pregunta a toda la iglesia en todo lugar, en el mundo entero, en aquel tiempo y hoy también: cuando ayunasteis, ¿ayunasteis para mí? ¿Saben que nosotros, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hacemos, todo lo tenemos que hacer como para el Señor? ¿Verdad? En el que el Señor sea glorificado, porque si lo voy a hacer, si es para yo recibir la gloria, entonces lo hice para mí, ya recibí la recompensa. Recibí la recompensa desde el momento que alguien me aplaudió, que alguien dijo: ay, qué bueno que ayunaste, la hermana ayunó, el otro no ayunó. Entonces, recuerden, había estado, creo que había sido en México, los hermanitos en México, ahí algunos se van a acordar, y yo ya les había contado esto, termina el culto, creo que fue en México, había terminado el culto. Y entonces, después que prediqué, después que todo, recién prediqué, terminé de decir esto y muchas cosas similares. Y entonces después pasan al frente y dicen: bueno, ahora hermanos, vamos a tener una reunión, pasen aquí al frente. Y empiezan, creo que había sido el pastor, o un hermano, una hermana. Primero creo que había sido una hermana y después un hermano. El hermano dirigido a los hombres, la hermana dirigida a las mujeres. Y dicen: bueno, ahora levanten la mano los que hicieron tales obras en esta semana. La semana era el reporte de las obras de la semana o del mes, no sé. Dice: bueno, levanten la mano, y decían nombres, habían nombres. Hermano José, ¿cuántos días de ayuno en la semana? Y levantaban las manos. Bueno. Hermano Gandhi, ¿cuántos días de ayuno esta semana? Y algunos nada. Y entonces por nombre iban mencionando los hermanos, y tenían que entonces, y ellos decían: oración, ¿cuántas horas oró? Y ahí algunos con las dos manos, otros ponían ahí los dedos de cuántas horas habían hecho cada cosa. Había sido orar, evangelizar. ¿A cuántos evangelizaron? No, ninguno, no pude salir, estaba enfermo. Bueno, y ahí entonces iban dando los reportes de cuántas personas evangelizadas, cuántos se habían sanado, todas estas cosas. Y yo me quedé, digo, recién acabo de terminar, se arruinó todo. Digo, bueno, ya más sí me voy. Entonces eso era delante de toda la congregación, adelante de todos los hermanos. Después vino el turno de las mujeres. ¿Cuántos visitas a hospital? También, 1, 2, y entonces se iban pasando los números. ¿Este es el ayuno que agrada al Señor? Y en esta palabra podemos también hacer pregunta de la misma forma. ¿Esta es la adoración que le agrada al Señor? ¿Esta es la oración que le agrada al Señor? ¿Esto es el servicio que le agrada al Señor? ¿Esta es la administración que le agrada al Señor? Y en muchas veces la respuesta tiene que ser no. Entonces nosotros también debemos a veces nos toca arrepentirnos. Escuche esto que voy a decir: arrepentirnos de nuestras buenas obras. Porque son buenas obras, no es malo ayunar, orar, etcétera, etcétera. No es malo, es bueno. Sin embargo, en mí, como dice Pablo, lo dice fantásticamente por el Espíritu de Dios en el capítulo 7 de Romanos, versículos 9 al 11, aquello que se suponía, se los voy a explicar, aquello que se suponía que para mí debía ser para vida, si usted ora, si usted ayuna, si usted hace estas cosas, es para vida. A mí me resultó para muerte. No cumplió el propósito, no tuvo el efecto. Sí, me bendijo espiritualmente, hubo una comunión, me acerqué al Señor, el Señor me bendijo, pero no me dio el resultado que estaba esperando yo, porque entonces estas cosas se hicieron con una motivación errada. ¿Ve? Entonces ahí es donde está el punto, y ahí es donde estas cosas suceden muchísimo. Y hay países, hay lugares donde todo se resuelve de esta manera. Había un hermano que decía: no, yo cuando tengo un problema con un pecado, tengo un problema con opresión demoníaca, yo lo resuelvo ayunando 3 días. Bien, y si tú lo resuelves ayunando 3 días, ¿por qué tienes que volver a ayunar? Porque al final lo tienes que hacer y otra vez, y otra vez, y otra vez.
Entonces, ¿por qué a la primera vez no se te resolvió? Si entonces otra vez tienes que volver a hacer lo mismo, ayunar otros 3 días para otra vez vencer tal o cual cosa. En esos 3 días, el Señor no está todos ahí, ay, apantallado, ay, mira, se va a matar de hambre. Y después de esos 3 días, tiene que volver a comer. El Señor Jesús pasó por un ayuno, hermanos. Y esto es el ejemplo. Él pasó por un ayuno porque dice, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, ¿no? Y entonces ahí el Señor se estaba absteniendo de comida, pero no era el enfoque del ayuno. El enfoque era otra cosa totalmente diferente, ¿entiende? O sea, en ese tiempo del Señor, cuando Él estuvo esos 40 días en el desierto, fue para ser tentado, fue tentado el Señor. Allí esos encuentros con Satanás, y Él entonces declarando la palabra de Dios, y siendo levantado y fortalecido después. Un ángel le ministró, le fortaleció, pero no era el enfoque del ayuno. No era, dice, y ayunó y el ayuno le hizo vencer al diablo. No fue el ayuno en sí que le dio la victoria, vamos a decir, sino que fue, ¿verdad?, el hecho de que el Padre Celestial y el Espíritu de Dios, Él había sido lleno del Espíritu Santo. Recién Él había pasado, ¿verdad?, ¿se acuerda?, por ese bautismo, donde el Espíritu de Dios vino sobre Él y estaba en Él, le había sido dado a Él sin medida. Entonces es muy importante ver de qué cosas es que nosotros nos vamos a abstener. Este pasaje en Zacarías 7, del 1 al 6, es muy contundente, hermanos. Porque ahí cuando dice, no habían ayunado para mí, dice el Señor. Lo hicieron para ustedes y para hacerse ver de los hombres. ¿Okay? En Joel, capítulo 2, versículo 12, donde dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Amén. Está refiriéndose a una preparación espiritual para recibir las bendiciones del Señor. Pero no está diciendo que si porque ayuno, entonces el Señor ahora me va a dar esto, si porque hice esto, entonces el Señor ahora me debe. El Señor no nos debe nada. Pareciera que le pasan factura al Señor. Tengo tantos días de ayuno, tengo tanto de oración, tengo tantos días de culto, tengo tantos días de nada. Y entonces se le pasa al Señor una factura. Y no digo que lo digamos, pero a veces con las actitudes y la manera que muchas iglesias tienen para operar, es como si estuvieran pasándole factura al Señor. El Señor me debe, ahora me debe 3 días de ayuno, me debe tantos días de oración, me debe tantas horas de lectura. Entonces, ¿es por amor? ¿Es por amor? ¿O es por algún deseo propio, algún interés propio? Vamos a buscar algo, que esto me dé algo a mí, que me beneficie. Lo hago, pero ¿qué beneficio tiene? Voy, pero ¿cuánto me va a retribuir? No, si la retribución la da el Señor. Entonces estamos nosotros más inclinándonos, no digo nosotros aquí por decir ustedes, estoy diciendo en general, en más a ese espíritu farisaico, en el que lo estaban haciendo para poder hacerse ver y encontrar alguna retribución de parte de los hombres. Es muy, muy delicado este asunto que se hace para el Señor supuestamente. En Daniel capítulo 10, versículo 3, allí Daniel dice, no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume, dice él. Él hizo un ayuno parcial, igual al que él había hecho cuando, recuerda, él y los otros jóvenes hebreos llegan y entonces él se abstiene de comer, ¿verdad?, de la mesa del rey. Él se abstiene de comer de la mesa del rey por la sencilla razón que estaba prohibido que se comieran alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos, a espíritus de demonios, ¿verdad? Eran entregados estas ofrendas, estas comidas, estas carnes, estos banquetes, y eran sacrificados y entregados con oraciones y todo esto a sus dioses. Entonces él dice, me voy a abstener. El Señor así le dirigió en su corazón que hiciera.
Ahora, ay, a Daniel lo tienen loco con el ayuno de Daniel. Bendito Dios. Yo fui a una iglesia y estaban haciendo el ayuno de Daniel. No, estaba buenísimo el ayuno de Daniel. Comían como lima nueva, como dice. No, es que era comer sin parar. Y habían hecho como 40 días de ayuno, y el pastor dice, el Señor nos dijo que vayamos para 60 días. Claro, de esa manera cualquiera. Pero unas comidas fantásticas. Porque con el asunto que son vegetales y verduras, pero unas comidas buenísimas. Imposible pasar hambre, imposible. ¿Ah? Amén. Ay, Señor, ¿será este el ayuno que yo escogí? El Señor pregunta. Ay, bendito Señor. ¿Y por qué no abstenerse de hablar tanta cosa? ¿Por qué no hacer un ayuno de murmurar? Un ayuno de emitir juicio. Juicio sin misericordia. ¿Por qué no ayunar de condenar? ¿Por qué no ayunar, verdad? En decir, en levantar falsos testimonios. Es decir, ayunar de actitudes, ¿verdad? De situaciones, de pecados, de pensamientos, tantas cosas de las cuales nosotros podemos ayunar también. Es decir, abstenernos de estas cosas. Y entonces extenderle la mano al prójimo. Todas estas cosas de las cuales habla aquí Isaías en el capítulo 58. Dice, ¿llamaréis esto ayuno? Dice, ¿es esto el día agradable al Señor? No, es toda una ostentación exterior, dice. Pero el Señor quiere ir al alma, el Señor quiere ir a lo interior. Eso estaba mostrando nada más una hipocresía. El Señor le estaba diciendo al pueblo, a Judá, por medio del profeta Isaías, que si ellos realmente amaran al Señor de todo su corazón y que de verdad ellos estaban deseando servirle al Señor, entonces todas estas observancias, todos estos rituales, estos formalismos, ¿verdad? Pasarían a un segundo plano, ¿no? Y primero sería el juicio, primero sería la misericordia. El juicio me refiero a lo que es recto, ¿eh? A la justicia, a la misericordia, a hacer el bien, ¿verdad? A ayudar al prójimo. El Señor lo habló. El buen samaritano, recuerde aquella parábola que el Señor contó. El buen samaritano. El levita miró nada, el sacerdote miró nada. Ahí lo dejaron echado. El que menos se pensaba, el samaritano. Ay, esta parábola les puso los pelos de punta a los que oyeron, porque los samaritanos eran despreciados tremendamente. Eran vistos como menos. ¿Quién es tu prójimo al final? ¿Quién es? Y el que lo ayudó, el que le extendió una mano, el que lo llevó a una hostería y dijo, mira, si gasta alguna cosa, me lo pones a mi cuenta. Gloria a Dios, sin pedir nada a cambio. Entonces, hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos abstenernos. Amén. Entonces, todo el enfoque es no comer. Y con eso, ay, mire, ya ahora estamos todos santificados. Y eso es un problema. Fue un problema para la iglesia, fue un problema en la palabra, lo estamos leyendo aquí en el tiempo, ¿verdad? En el antiguo pacto. Y también en la iglesia primitiva lo fue de la misma forma. Estos son algunos de los versículos. Yo sé que hay muchos versículos más también que la palabra nos dice. Esther, capítulo 4, versículo 16. También allí Esther, ella reclama, ¿no? Dice, todas mis doncellas, yo misma y mis doncellas, todas vamos a ayunar, ¿verdad? Y entonces declaren un día de ayuno, declaren este ayuno porque había una situación muy, muy grave, muy difícil. Podía llegar a ella, la podían tomar, matarla a ella y a todo el pueblo de Israel. El Señor le otorga el favor y el Señor la protege de la mano del enemigo. Entonces había un ayuno ahí, pero a veces se toma y dice, vamos a hacer el ayuno de Esther, vamos a hacer el ayuno de Daniel, vamos a hacer el ayuno de... Y se toman estas actividades que sucedieron, estos eventos que sucedieron y se los
toma, se los arranca arbitrariamente de la palabra y se los convierte en una ley en sí mismos, en una doctrina en sí mismos. Y se escriben libros y se comercializa con el ayuno de Daniel. ¿Cuánta gente ha comprado libros? Que si es parcial, que si no fue parcial, que comía, que si eran legumbres. Todos los tipos de ayuno, el completo, el parcial, el lo otro, el de agua sola, el de esto con jugo, con de hermano. Físicamente hablando, en cuanto a nuestro cuerpo físico, hacer un ayuno me parece fantástico. Es muy bueno, muy saludable. Muy saludable. Para el cuerpo físico va a ser muy saludable. Para limpiarse, para purificarse y todo eso, físicamente hablando. Espiritualmente hablando, no te va a purificar, porque para eso ya está la sangre de Cristo. Si no, yo estoy colocando mi ayuno, mi esfuerzo personal por encima de la misma sangre de Cristo. Ahora, con esto no estoy diciendo, bueno, entonces no se ayuna, no se ora, no se lee la Biblia, vamos a la iglesia, no hacemos nada. No, sino que estas cosas, estas disciplinas cristianas son hechas con el propósito correcto, que parten de la fe en Jesucristo y en su obra en la cruz, y entonces el Espíritu Santo, Él comienza a producir, ¿verdad?, obras apropiadas. ¿Por qué? Porque la fe es correcta y una fe correcta va a producir obras correctas que hacemos todos y debemos hacer. Entonces, el propósito del corazón allí, ¿verdad? Este es el ayuno que le agrada al Señor. El ayuno que le agrada al Señor es buscar su rostro, hermanos. Es extender la mano al necesitado. Es compartir el Evangelio con aquel que no conoce. Es no ser egoísta, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Todas estas cosas que aquí nos dice, léalo el capítulo 58, allí de Isaías, donde nos dice exactamente, y lo leímos recién, tantas cosas que nosotros a veces no las tenemos en cuenta y estamos enfocándonos en no comer, cuando aquí el Señor está diciendo no, hay otras cosas allí. Bendito Señor. Vea cómo aquí termina diciendo. Dice, no es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué pregunta tiene acá? Dice, y deshacer las cargas de opresión, dejar libres a los oprimidos y que rompáis todo yugo. Y todas estas cosas, hermanos, solamente se consiguen por el poder del Espíritu Santo. No es que compartas tu pan con el hambriento. Es decir, los actos de misericordia, de compasión, no estaban siendo hechos. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a verse más hacia sí mismo, atresonarse, intereses personales, pero no estaban pensando en el otro y la necesidad del otro. Y esto lamentablemente se ve en muchas iglesias y aún en los corazones de pastores. No les importa nada acerca de la gente. Dice que lleves a casa a los pobres errantes y que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu misma carne. Es decir, de aquellos, de los guardadores rituales, ¿no?, que estaban observando estrictamente cada una de las leyes y que pensaban que si ellos hacían todas estas cosas, ¿verdad?, entonces con eso era suficiente, y mientras tanto escondían sus rostros de los adoloridos, de los ciegos, de los desnudos, de los pobres, de los necesitados, de los carentes. Ellos escondían sus ojos de todo eso, pero como ayunaban y cumplían con el formalismo, pensaban que con eso ya estaba. Y se habían olvidado de la misericordia, del amor, de la fe, de la justicia. Bendito Señor Dios Todopoderoso. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Es un tema muy largo.